Saludos, ingeniero Ángel Álava, docente de la asignatura de protecciones eléctricas. Mi nombre es Edwin Águila y el día de hoy voy a presentar mi ensayo de fin de ciclo. Aquí tenemos los puntos que vamos a analizar. En primer lugar tenemos generalidades, en segundo el relé diferencial de baja impedancia, en tercero el relé diferencial de alta impedancia, las condiciones de fallo en los relés de alta impedancia y las diferencias que existen entre relés diferenciales de alta y de baja impedancia. En primer lugar, las generalidades. En sí, un relé diferencial en condiciones ideales, al comparar la corriente que entra con la que sale, vamos a observar que son iguales. Como en consecuencia, el diferencial de corrientes va a ser cero. Aplicando para esto el principio de la ley de Kirchhoff, que va a establecer que las sumatorias de corriente que entran en un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen. Con esto podemos determinar que un equipo sin falla va a tener una corriente diferencial de cero y un equipo con falla va a tener una corriente diferencial diferente de cero. Relé diferencial de baja impedancia. En sí también es llamado relé diferencial porcentual, basa su funcionamiento en comparar básicamente dos corrientes. Al realizar esta comparación se determina si el relé debe operar o si debe despejar una falla. Nos damos cuenta que tenemos una zona de operación y una zona de bloqueo y las corrientes que va a comparar son la corriente de restricción y la corriente diferencial. El relé diferencial de baja impedancia. En sí, su nombre viene de, ya que sus entradas tienen una muy baja impedancia al flujo de corriente secundario del transformador de corriente. Esto va a permitir que los transformadores de corriente de este relé sean compartidos con otros relés, medidores, transductores, etc. Bien, al relé diferencial de alta impedancia, la particularidad de este relé en primer lugar es su alta impedancia de entrada en la señal de lectura de la corriente de cada uno de los campos relacionados de la barra a proteger. Además, para este arreglo, en especial se necesita que los distintos transformadores de corriente estén relacionados y conectados en paralelo. Los transformadores de corriente deben tener la misma relación y tener la misma polaridad para garantizar que la salida de corriente secundaria sea la adecuada, es decir, que la sumatoria de estas sea igual a cero. Las condiciones de falla en los relés diferenciales de baja impedancia. En condiciones de carga normal, si el transformador de corriente no se satura y todos los transformadores de corriente tienen la misma relación de transformación, la corriente que va a circular entre los transformadores de intensidad y la de corriente no va a fluir a través de la ruta de la impedancia R ni hacia el relé. En condiciones de falla externa, los transformadores de corriente de circuito involucrado es más probable que se sature. El relé diferencial de barra de alta impedancia debe marcar una tensión de disparo por encima de la tensión que podría desarrollarse a través de un transformador de corriente totalmente saturado. Nos damos cuenta que va a marcar una tensión de alrededor de 150 en el valor pick-up. Condiciones de falla interna de la barra. En una falla interna de barra, todas las fuentes primarias van a contribuir a la variedad total del sistema, como se muestra en la figura. La alta impedancia interna del relé presenta un circuito abierto a los transformadores de corriente en paralelo. Esto normalmente produce tensiones extremadamente altas que pueden ser perjudiciales y peligrosas para el sistema. Nos damos cuenta que aquí el valor está por encima del valor pick-up y es alrededor de 250 voltios para el relé de alta impedancia. La diferencia que existe entre los relés diferenciales de alta y de baja impedancia. En sí, para los relés diferenciales de alta impedancia, sabemos que los transformadores de corriente deben tener la misma relación de transformación, polaridad y característica de excitación. En cambio, para los relés de baja impedancia, los transformadores de corriente pueden tener distinta polaridad y distinta característica de excitación y relación de transformación. El relé de alta impedancia posee una alta impedancia entre el flujo de corrientes secundarias mayormente resistivas y el relé de baja impedancia posee una muy baja impedancia ante el flujo de corrientes secundarias mayormente resistivas. El relé diferencial de alta impedancia va a comparar las magnitudes de voltaje para accionarse y el relé de baja impedancia va a comparar las magnitudes de corriente para accionarse. El relé de alta impedancia va a tener una sola entrada de corriente, mientras que el relé de baja impedancia va a tener un máximo de entradas de corriente. El relé diferencial de alta impedancia no se debe compartir los transformadores de corriente dispuestos para estos relés con otras protecciones. En cambio, el relé de baja impedancia va a permitir compartir los transformadores de corriente dispuestos para el relé con otras protecciones. Bien, para referencia de este trabajo se han tomado tres. En primer lugar tenemos a Andrade Sánchez del 2014, a Bosch Cotti del 2016 y a Carrillo Caicedo en su texto Fundamentos de Protecciones Eléctricas. Sin más que decir, agradezco mucho por su atención, ingeniero, y espero que esta exposición haya sido de su agrado. Gracias.